Comunidad Sinergética, bienvenidos a un programa más. El día de hoy, un invitadazo, mi querido amigo Mauricio Valle. Mau, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación. Mauricio Valle es actor, es guionista, productor, director de cine y, bueno, de reciente regreso a la Ciudad de México, ¿no? Exacto. Cuéntanos un poquito de tu experiencia en Estados Unidos. Pues fue muy interesante porque es una experiencia, como para mucha gente, de la pandemia. O sea, fue una decisión de vivir allá a partir de que estábamos haciendo una vida en nuestras casas. Mis hijos estaban también en la escuela y todos sentíamos que podíamos estar donde fuera. Y mi experiencia fue realmente interesante porque descubrí muchas cosas que no entendía de la vida, a pesar de que yo había viajado a Estados Unidos en múltiples ocasiones. Nunca había entendido esa realidad de lo que es el primer mundo. Wow, qué Y interesante. para mí fue muy interesante entender los espacios públicos, para qué sirven los impuestos, el valor que tiene tu voz cuando vives en una comunidad, la velocidad a la que se puede resolver un problema cuando pasa algo en la calle, las escuelas públicas, cómo funcionan y el dinero que les sobra para darles atención a tus hijos. Sí, también, por ejemplo, la libertad que tienen los niños, ¿no? Mis hijos llegaron allá teniendo 8 y 10 y caminaban siempre a la escuela y regresaban con sus amigos y se iban a comer saliendo de la escuela y nunca tuve una preocupación de qué momento van a llegar. Yo nada más los veía entrar y salir y estaba en paz. Entonces hay algo muy interesante en esta sensación, no solo de libertad, porque creo que tú y yo crecimos con esa libertad. Sí, correcto. Íbamos por las tortillas. Exacto, esa transición viene después, ellos ya no la conocen. Para mí fue más interesante esta sensación de poderte acostar en un parque con la computadora y quedarte dormido y que despiertes y la computadora esté ahí, sí. ¿Sabes? O sea, olvidar la computadora en un café y que te la estén cuidando, que se haga un bache en la calle y en minutos esté resuelta, que tus hijos estén en la escuela pública y que si están mal en una escuela, en una materia, ellos tengan la obligación de emparejarlos, o que si están muy bien en una escuela tengan la obligación de becarlos, o si tú crees que tus hijos no tienen la educación que requieren para el nivel que tienen de matemáticas, y tú se los compruebas, ellos están obligados a pagarte la escuela en donde tú crees que los pueden atender de la forma correcta. Entonces, todas estas cosas, de pronto aquí estamos acostumbrados a que nuestros impuestos no se ven, ¿no? Los servidores públicos no son realmente servidores públicos, o sea, nosotros los ponemos ahí con nuestro voto y una vez que están ahí tienen autonomía. De acuerdo. Y eso es una cosa que entendía ya, o sea, el valor de tu participación ciudadana y decir, digamos que de la comunidad como tal, ¿no? Esto está mal, esto lo tienen que arreglar. Y la gente reacciona porque saben que el voto de ellos es el que los está poniendo ahí. Entonces, esta situación de el servicio público lo vine a aprender bastante viejo. Claro, pero también es yo creo que una experiencia muy positiva y ahora que regresas también como para poder, pues, no desarrollarlo tú. Dice, señor, sí. Esto está mal. ¡Sáquese! Sí. ¡Sáquese! ¡Vayas a hacer la cola de allá! ¿No? Sí, de repente el tema es que aquí creo que sí, en general tienes que alzar mucho la voz para que la gente te haga caso en primera, pero no significa que te van a resolver. No, ni que te van a hacer caso, tendrías que tener un contacto. Exacto. Y allá no necesitas contactos para ser escuchado y eso es muy impresionante. Oye, ¿y en donde vivías había mucho latino o no necesariamente? No había. Que eso también creo que es una gran experiencia porque luego muchas personas se van a California, se van a Chicago y pues siguen en un ambiente pues muy latino. No, este era un ambiente muy americano. Solamente había 2 familias más mexicanas, un abogado y no sé ni qué hacía, pero no, muy pocos mexicanos. Oye, y cuéntanos un poco la experiencia profesional, o sea, ¿qué es lo que ves allá en el cine? Digo, me imagino que debe ser totalmente distinto acá, pero un poquito para que la gente sepa. No, bueno, es una industria. Creo que lo que nosotros vivimos como sociedad se refleja en todo lo que hacemos y en todos los ámbitos de lo que hacemos. Entonces, la industria cinematográfica en México está pulverizada por intereses y una identidad construida por una visión europea y una visión americana. Es decir, nosotros vivimos para la complacencia de los europeos que creen que somos unas bestias salvajes que asesinamos, matamos y vivimos totalmente en la miseria. Y esto es actual, ¿verdad? Porque es importante que la gente lo sepa. Eso es una cosa actual y eso es lo que se vive en el mundo del arte, en el mundo del cine de autor. O sea, el festival de cine vive de ese cine. Entonces, si tú quieres hacer cine de autor y tratas de hacer una expresión personal en la cual hables de una experiencia en tu hogar donde no hay una violación
y la mandas acá en Cannes, te van a decir, no, esto nosotros también lo hacemos, ¿no? Gracias, pásale a otro festival allá en Guadalajara o en Morelia, donde tú quieras, ¿no? Okay. Y tenemos otro cine que vive de imitación a la industria americana. Es decir, tratamos de hacer comedias con una identidad poco consolidada de lo que somos los mexicanos. En algún momento tuvimos un cine muy fuerte, que fue el cine de oro mexicano en los 50s, en los 40s, y se fue perdiendo porque la industria se fue deteriorando hasta desaparecer. En los 80 no teníamos un cine, hacíamos videohomes, hacíamos cosas muy poco cine se hacía, y usualmente el cine que hacíamos era para la complacencia del europeo, no hacíamos un cine comercial. Se empieza a retomar el cine en los 90s con cosas como Sexo, Pudor y Lágrimas, claro. Solo con tu pareja, Amores Perros y Tu mamá también, y empieza a explotar un nuevo cine mexicano que rápidamente lo mata a la industria, porque entonces estas personas salen de México y lo que se empieza a construir aquí es un cine de imitación, es decir, hacemos comedias románticas que se parecen en estructura, en identidad al lado de allá. Todos tropicalizado. Todos son ricos, todos hacen marketing, todos son guapos, todos son, no es México, no es México. Sí, de acuerdo. También güeritos y digo, muy no, y tenemos de todo en el país, no digo que no, pero no tenemos esta representación del tejido social que tenía el cine mexicano en los 50s. Pedro Infante, Tintán, Cantinflas, tuvo todos los oficios. No tenemos la representación de los oficios. Entonces el cine le habla no sé a quién. Porque tenemos un cine que le habla, que le certifica la visión europea, y tenemos un cine que quiere ser norteamericano. Pero entonces en el cine siempre vas a ver, todos trabajan en marketing, en publicidad, y es así de, no sé qué tanta la gente mexicana trabaja en eso. Me parece esto muy interesante porque entonces de lo que me platicas, siento que hay una desconexión entre la producción y la sociedad, ¿no? Es como que, sí. ¿A quién le hablo? Pues es que sí habrá, obviamente, productores y marqueteros y diseñadores, pero en general la gente no se dedica a eso. No, le hablamos a muy poca gente. Tienes gente como Derbez, que la gente lo quiere escuchar, no importa lo que diga, pero Derbez, por ejemplo, no se aceptan devoluciones, tenía los oficios, o sea, él es un hombre muy inteligente, tiene muy claro eso, ¿no? Un tipo que trabajaba en Acapulco, lanchero. Sí, claro. ¿No? Los nobles, a pesar de hablar de los ricos, hablaba de la intersección, ¿no? De la sociedad. Salían las peceras, enchúlame la pecera, más de lo que se vive. Y entendía el sentido del humor del mexicano y lo representaba. Creo que No Manches Frida le da la vuelta a una película alemana, la adaptan muy bien y tiene el sentido del humor del mexicano, pero son muy pocos, no es el común denominador. Entonces la industria, de alguna manera, está dividida en esta batalla que no acaba de existir, o sea, no acabamos de ser una representación de nuestra sociedad para consolidarnos una vez más con un cine taquillero y que identifique al mexicano. Claro. Entonces, cuando veo el cine norteamericano, que aparte siempre lo admiras, es un cine que le pega al mundo entero, ¿no? Claro. No tenemos eso. Y que no tiene límites en cuanto a presupuesto, no. En cuanto a actores, en cuanto a reparto, hay 10,000. Claro, o sea, hablan de temas universales, pero también tienen un cine que le toca a su sociedad. Entonces, nosotros no hablamos de temas universales porque nadie lee subtítulos. Entonces, si quisiéramos hablar de temas universales, no sé si los quisieran oír de los mexicanos. Para eso están los americanos. De acuerdo. Ese es un tema importante, ¿no? Sí, es como, sí. Oye, viene una película de Nicaragua y si estás en México dices, pues, ¿qué nos van a decir? A ver, pues vamos a ver. Y un poco así como, oye, pues de México, ¿para qué vamos a verla? Sí, no, y a los americanos o a los europeos menos, pero los americanos odian leer subtítulos. Entonces, ahí no tenemos entrada. Y ellos hablan de temas universales muy básicos, que es, o sea, las necesidades básicas del ser humano, ¿no? El amor, bueno, sí, la esperanza. Tienen los géneros muy bien establecidos, que es el entretenimiento. Es la madre del entretenimiento es la industria norteamericana. Entonces, los géneros están muy bien establecidos, su identidad personal está muy bien establecida en el cine independiente. Ellos no tienen un cine tan autoral, tienen más un cine independiente que representa a su sociedad. Y tienes como este cine, estos blockbusters, que son parte de la industria y de los géneros, pero bueno, es una maquinaria muy grande como Marvel, DC. Entonces es una industria de admirarse, porque tocan todos los puntos que deben de tocar y nosotros seguimos como mexicanos luchando porque nos digan que estamos bien, no por estar bien.
sino porque alguien nos Qué certifique que impresionante, estamos porque bien. entonces parecería que en este momento le falta identidad a este cine mexicano, ¿no? O sea, es Sí. como estamos un poco perdidos. Yo creo que y ahorita lo están teniendo muy claro, sobre todo las plataformas, porque Claro. las plataformas se convirtieron en la televisión. Sí, O sea, le dieron la vuelta a lo que llegaron a hacer y tiene que ver mucho con quién somos y con qué consumimos, ¿no? Cuando llega Netflix a México dije, ok, vamos a empezar a hacer cine de calidad, series de calidad, y entonces empiezan a hacer unas inversiones súper grandes, empiezan a hacer desarrollos grandes, empiezan a hacer series, no sé, pienso en Narcos, que a lo mejor no es lo primero que hicieron, pero bueno, $1 millón por capítulo. Al final, con eso hacías una película en México. Y de pronto empiezan a hacer cosas más telenoveleras, ¿no? Empiezan a hacer La Casa de las Flores. Y de pronto dicen, ¿para qué madres me estoy gastando $1 millón en ¿En un hacer capítulo? Narcos en un capítulo si con 300,000, con 3 millones de pesos hago un capítulo como de telenovela y lo está viendo más gente? Entonces dicen, vamos a dejar de luchar por conquistar este mercado y vamos a hacer lo que hacía Televisa y hacía Azteca. Y entonces ahora Netflix y Prime y, bueno, ViX es Televisa, hacen lo que hacía la televisión. O sea, nos hacen unas telenovelas en series. con un poquito mejor calidad, sin duda, más inversión, Claro. sin duda, pero al final estamos viendo el regreso de la televisión ahora en la tele de paga. Claro. Y películas cada vez se hacen menos, pero es eso. Ellos ya tienen claro que lo que están haciendo la gente no lo está amando. Entonces están volviendo a reubicarse y tratando de redirigir esto. Y creo que la clave está ahí, en que tenemos que representar quiénes somos. No tenemos que complacer a nadie. Me parece muy interesante este tema. Oye, y hablando de la industria de Estados Unidos, porque hubo un tema muy fuerte con la inteligencia artificial, con el tema de los guionistas. Sí. ¿Cómo va ese tema? ¿Qué No, viviste tú allá? Está legislado ya en este momento, con que es una tontería, porque la legislación va a durar muy poco, pero lo que los escritores tenían mucho miedo era de perder su trabajo. Sí. Lo mismo pasó con la revolución industrial, lo mismo pasó con la fotografía. Cuando aparece la fotografía, ¿qué dijeron los pintores? ¿De qué hablan? Nos vamos a acabar. Claro. ¿A quién va a querer comprarme una pintura de esta persona si ya le puedes tomar una foto? Sí, No es van a cierto. coexistir, ¿no? No es cierto, Ahí es un claro. ecosistema para todos. Ahí está la foto, Y está la ahí pintura. está la pintura, Total. ahí están las máquinas y ahí están las personas que operan las máquinas. Totalmente. Entonces, lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. Es un asistente virtual muy eficiente, pero en ese momento, cuando empieza a evolucionar de forma bastante precipitada, a la gente le entra terror, que va a decir, bueno, ¿yo qué voy a escribir? Pero sí, nos van a ganar la idea, además. Claro, una de las pancartas más bonitas que decía en ese momento en las marchas, decía, ChatGPT no tiene trauma infantil. Claro. Y ese es el punto. El punto es que es una herramienta. No estamos ni estaremos muy cercanos a que la inteligencia artificial tome las decisiones de un humano por eso, por el sesgo cognitivo, por problemas. Sí, por la experiencia vivencial y por toda la circunstancia y contexto que los humanos sí tenemos. Eso limita la creación. Totalmente. Eso es la creación, porque es una representación de quiénes somos. Totalmente. Y eso nunca lo va a tener la inteligencia artificial. Entonces, esa legislación lo único que hacía es que ellos no pudieran desarrollar cosas o que no lo pudieras utilizar como herramienta dentro de tu trabajo. Totalmente. Cosa que, o sea, todo el mundo lo hace ya. Sí. Pero en algún momento tendrán que destruir la legislación porque ya MGM y ya mucha gente está invirtiendo en eso, porque también yo creo que ya nos dimos cuenta que no va a sustituir a nadie. Lo único que hace es que vas a trabajar más rápido. En lugar de tardarte facilita, ¿no? Es un asistente mucho 2 más años eficiente. en escribir un guión, yo creo que en 1 año vas a tener un guión sólido. La investigación de un guión ya no te va a tomar 6 meses, te puede tomar 2 meses, ¿no? Claro. Oye, y otra pregunta que te quiero hacer. Claro que no tienes todas las respuestas, pero desde tu visión que tienes Casi. 30, casi, tienes muchos años dedicándote a este tema, Sí. has estado grabando en París, en España, en muchas partes del mundo, entonces tienes un conocimiento amplio. ¿Qué se necesitaría, qué sí se necesitaría para generar un buen cine en México? No, yo creo que no, o sea, ya no tiene que ver con nada más que con la voluntad. Tiene que ver con el poder. La gente le tiene miedo al poder. ¿Qué hacía que un rey fuera rey? El designo de Dios. ¿De acuerdo? Nadie dudaba. El rey podía no tener un guardia. Podía tener un guardia flaco y la gente lo respetaba y la gente agradecía ver al rey. Nadie se dudaba que Dios había puesto al rey. Nadie se dudaba
que su vida había también sido decidida por Dios. Que dicho sea de paso, ahora agarraron a lodazos a los reyes de España, ¿no? No, claro, bueno, sí, claro, O sea, empiezan a eso ya- caer esas estructuras, ¿no? Sí. Primo Levi tiene un libro, un análisis sobre el holocausto. O sea, los judíos empezaron a analizar por qué mataban a unos y por qué no a otros. Entonces, tenemos que vernos más fuertes, tenemos que ver más comidos. Hasta que se dieron cuenta que el poder era ilógico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nuestro cine no puede tener identidad? Porque estamos aterrados en representar lo que somos. Porque si yo hago una película donde yo digo quién soy y represento mis conflictos personales, no lo va a aceptar Cannes, porque es una película personal. No la va a aceptar Cannes, no la va a aceptar Venecia, no la va a aceptar. No voy a tener un festival. Entonces voy a ir al cine con 30 copias. Nadie la va a ver y se muere la película. Claro. Ok, yo no hago una comedia romántica de un tipo de marketing con una chava súper guapa y trato de hacer una de un carpintero con un vidriero. No sé si me la va a comprar la plataforma. No sé si me van a dar los tantos millones de dólares que necesito para producir una comedia romántica de un ojalatero con un pintor. Claro. Entonces, ¿quién me va a pagar mi cine? Porque yo, al final del día, esto no es pintura y no es escritura. O sea, si fuera una novela, las novelas tienen más identidad mexicana porque no necesitan autorización de nadie. Te pones a escribir en tu casa, te pones a hacer un cuadro en tu casa. Aquí estamos hablando de que yo tengo que ir a pedirle a un señor ejecutivo Sí, o que a autoricen. IMCINE que me autorice por lo menos 20 millones de pesos. Y luego esos 20 millones de pesos tienen que ser redituables. Entonces esos riesgos nadie los quiere tomar porque el poder no se atreve a cambiar, porque la gente que está en el poder tiene que responderle a alguien con dinero. Entonces es una cadena de Es un círculo poderes. vicioso, digamos. Ajá, es un círculo vicioso. Entonces, ¿qué podría cambiar? Los jóvenes. Los jóvenes que hoy, a diferencia de nosotros que necesitamos tener una cámara inmensa y muchísimo dinero, hoy ellos pueden hacer Con un teléfono con su celular. Sí, de acuerdo. O sea, teléfono con su celular, pueden una hacer película. cine con su celular, pueden Sí. hacer una película. Entonces, si ellos tomaran la decisión de decir, bueno, no me interesa ir acá, no me interesa que realmente me certifique Netflix, voy a hacer mi película y la voy a poner en YouTube abierta. Eso puede generar la atracción necesaria para hacer una transformación. porque Totalmente. Así se ha totalmente. transformado la historia del arte, ¿no? Sí, me queda claro. Oye, se nos acaba el tiempo. Háblanos un poco del podcast Blancos Perfectos que ahora tienes con Oscar Con Uriel Oscar Uriel y Pele con de la Pele de la Semana. Semana. Es parte de esta misma necesidad. Yo dejé de hablar de cine después de 20 años de hablar de cine en televisión. Estaba harto de hablar de cine. Y Oscar Uriel fue la primera persona que me invitó a hablar de cine hace 20 años. Y me habla y me dice, nunca hemos hecho nada, ¿por qué no hacemos un podcast? Me están ofreciendo hacer un podcast en tal lugar. Y le dije, no quiero volver a hablar de cine, nunca, ya no quiero hablar de cine en la vida. Y luego a los 6 meses le hablé y le dije, ¿sabes qué? Sí quiero hablar de cine. Ya entendí qué es lo que no quiero hacer. No quiero hablar mal de cine. Solamente quiero hablar de cosas que me interesen y películas que me parezcan valiosas, porque creo que mi misión es conectar a la gente con el cine, no generar el escándalo necesario para que la gente me escuche, porque es lo que usualmente hace la prensa, o no necesariamente quiero hablar de cosas en las cuales me haga parecer muy inteligente y nadie entienda. O sea, Claro. mi misión es que la gente diga, esa película es para mí. Yo creí que no la quería ver, pero ahora entiendo. Entonces le dije, vamos a hacer un podcast donde hablemos de las películas más importantes en la historia del cine, por temas. O sea, vamos a escoger un estreno, a partir de su tema, empaquetamos las películas más importantes en ese tema, y de esa manera, blancos perfectos, o sea, como un tiro al blanco, Sí. hacemos que la gente se acerque al cine que le gusta, porque no hay un cine bueno y un cine malo. La Sí. gente Es como el vino, como Claro. la lectura. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál es pues el que me gusta. pues, come el que te Sí. gusta, Sí, ¿no? sí, es que leer me aburre. Pues es que no has encontrado el tipo de lectura que te gusta. Sí, no tienes por qué ver a Jaco Diardo, a Lars von Trier, si no te gustan. Ve Marvel, si te gusta Marvel, ve Marvel, que no te digan que es buen cine o que es mal cine. Claro. O sea, vamos a hablar de cine para que la gente conecte con lo que quiere ver, con lo que quiera ver. Porque me decía la gente, ¿cómo aprendo a ver buen cine? Ve cine. O sea, El que ¿cómo quiera. aprendes? Cuando veas una película que te gusta, entiendes de qué se trata y empieza a rascarle ahí si es el director, si es el actor. O sea, entonces lo que hacemos es eso. O sea, realmente hablamos de 1 hora hasta 2 horas, el podcast es lo que dura, de temas. O sea, de películas, no sé, terror, que sería lo más básico, porque es un género, películas sobre la muerte, películas sobre el amor, películas, lo que tú quieras. O sea, cada semana los pueden escuchar en la plataforma que se les dé la gana en nuestro canal de YouTube, se llama Blancos Perfectos. Es Oscar Uriel, que es, yo creo, el crítico más conocido en la industria mexicana. De alguna manera es el hombre que empieza con los programas de cine con 24 por segundo.
¿no? Y peli de la semana, que es un tipo del CUM también, Ujú. que se generó una identidad en internet que le ha funcionado muy bien, peli de la semana. Y él también se dedica a hablar de temas y recomendaciones en internet. O sea, pues estamos todos en Instagram atendiendo desde ahí. Yo soy MT Valle en Instagram. Y en Blancos Perfectos tenemos nuestra cuenta que se llama @blancosperfectospodcast. Estamos para ustedes, o sea, estamos para hablar con la gente de cómo acercarse al cine, y cómo ver cine y cómo divertirse viendo cine y tratar de olvidarnos de que hay buen cine y mal cine, o sea, y dejar la pretensión a un lado y más bien disfrutar y conectar con el amor al cine. Mauricio, muchísimas gracias. La No, verdad es que gracias a ti. esto vuela, se va el tiempo, pero pues pronto te esperamos para un siguiente capítulo, ¿no? Órale, claro que sí. Y entonces ya están todos los datos. No se pierdan Blancos Perfectos en todas las plataformas, porque la verdad es que ha sido un gran trancazo. Hace poquito estuvo Gael García, estuvo Diego Luna, así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por estar Gracias aquí, a ti. Mau, Un y gusto. nos vemos pronto.